mientras les pido que abran sus Biblias en Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26. Marcos 11 del 20 al 26. Y conforme vayas encontrando el pasaje, te voy a pedir que te pongas de pie para dar lectura a la palabra de Dios de una manera reverente. Así que, si ya lo tienes, ponte de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Y vamos a leer Marcos 11 del 20 al 26. Y dice la palabra de Dios: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pueden sentarse. Continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos, y el título de la conferencia del día de hoy es La fe, la oración y el perdón. Tal cual. La fe, la oración y el perdón. A partir del versículo 11 hemos estudiado claramente que nos encontramos en la última semana de Jesús en la tierra, y vemos cómo Jesús entra a Jerusalén un domingo de Ramos, y entra montado en un pollino de asna, y lo reciben de una manera extraordinaria, eufórica. Lo reciben reconociendo que el Mesías entraba a Jerusalén, cumpliéndose la profecía de Zacarías 9:9. Sin embargo, vemos que si nosotros pudiéramos regresar al tiempo, o pudiéramos tener una máquina del tiempo, como la serie que en los años 60 había una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo. No sé si alguien tuvo la oportunidad de verlo. El Túnel del Tiempo eran unos científicos que tenían un túnel y podían regresar al pasado. Y si pudiéramos nosotros hacer eso y ver lo que estaba pasando en ese momento en Israel, nosotros podríamos de alguna manera establecer el siguiente criterio: Israel estaba experimentando un avivamiento religioso, sobre todo cuando viéramos que 2 millones de personas estuvieran ahí gritando: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, vemos que la reacción de Jesús fue una reacción en donde Él, al ver la incredulidad de Israel, porque lo único que estaba viendo ahí era una fachada sin sustancia, y Él lo sabía perfectamente, y vimos que el evangelista Lucas nos relata cómo Jesús llora por su pueblo, y llora precisamente al ver esa incredulidad, ese mismo llanto que tuvo en la incredulidad de Marta, María y los que estaban a su alrededor cuando iba a resucitar a Lázaro, en donde vemos que Jesús lloró. Vemos claramente entonces que Jesús ese día Él no se deja llevar por las apariencias,
y en su corazón hay un llorar, además por también el hecho que al rechazarlo, Israel iba a vivir las consecuencias. Él se va a Betania y al otro día, el día lunes, él se dirige al templo y se encuentra con un árbol, con una higuera, la cual ve que esta higuera era una higuera frondosa, con muchas hojas verdes, la cual va e inspecciona, porque él tenía hambre, de acuerdo al relato, pero se da cuenta que este árbol de higuera no contaba con aquellos elementos que permitirían identificar si la higuera iba a ser fértil o iba a ser estéril. Se da cuenta que no encuentra ninguno de estos botones, que no era el fruto, porque no era tiempo de higos, pero que permitía establecer el criterio para ver si era una higuera fértil o estéril. Se da cuenta que es estéril y Jesús maldice esa higuera. Leamos el versículo 14 del capítulo 11 para entrar en contexto. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hemos establecido en los estudios anteriores que la higuera representaba simbólicamente a Israel y el Antiguo Testamento nos da evidencia de ello. Esto quiere decir que el juicio de Dios sobre Israel era una realidad. Lo que estamos viendo ahí simbólicamente y proféticamente, Jesús estaba maldiciendo a Israel y eso se estableció y se manifestó en el año 70 después de Cristo, cuando Israel fue invadida por el pueblo romano a través del general Tito y no quedó piedra sobre piedra. Eso sucedió el día lunes. Maldice a la higuera y después va y se dirige al templo y se da cuenta efectivamente de que Israel no tenía ningún fruto cuando va al centro, al corazón de Israel, que era ese templo donde el patio de los gentiles lo habían convertido en una cueva de ladrones. El texto que vamos a estudiar nos hace referencia de que al día siguiente o a la mañana siguiente, como dice el versículo 20 de Marcos 11, leamos para iniciar con nuestro estudio. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces estamos ya en el día martes. El día martes están los discípulos con Jesús y vieron que la higuera se había secado desde las raíces. El versículo 21 dice: entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Esto quiere decir que una vez más Jesús iba a recorrer de Betania hacia el templo, se iba a dirigir de nuevo al templo. Por eso pasaron por el mismo lugar donde estaba la higuera. Marcos aquí no nos muestra mucho, pero cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 21, versículo 20, vemos una pregunta que hacen los discípulos que Marcos no nos los muestra aquí. Vayamos a Mateo y esto nos va a ayudar a entender el mensaje y la enseñanza que Jesús le quiere dar a sus discípulos. Mateo 21, 20. Dice la palabra de Dios: viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Esta pregunta no tiene que ver con el proceso que existe
para que la higuera se seque. No. La pregunta más bien tiene que ver en el sentido en que ellos estaban preguntando cómo es que opera el poder de Dios para que entre en acción o entró en acción en esa higuera. Porque lo que tendría que suceder en meses, el Señor lo hizo en un instante. Es decir, esta pregunta va más enfocada no en el proceso del secado de la higuera, sino en el poder de Dios activándose en el momento en que Jesús maldice esa higuera. El poder de Dios se estableció y ellos quedaron maravillados porque la higuera efectivamente al siguiente día estaba seca. Tiene que ver con el poder de Dios en acción. Y esta es la razón por la cual Jesús acude a explicar el tema refiriéndose a tres elementos importantes en la vida de todo cristiano: la fe, la oración y el perdón. Es un tema sumamente interesante porque Jesús está aquí englobando, empaquetando, está de alguna manera poniendo estos recursos como en una caja para que nosotros podamos entender. Porque es a través de la fe, la oración y el perdón donde está el éxito de la vida de un cristiano. Los discípulos estaban con Jesús. Porque la pregunta es, bueno, ¿qué relación tiene esto con lo que sucedió, con lo que pasó en la higuera? Al principio, a simple vista, no hay ninguna relación, no es difícil encontrarla, pero nosotros debemos de ver el contexto. Recordemos que los discípulos estuvieron 3 años y medio con Jesús. Ellos vieron el poder de Dios a través de los milagros que Jesús hacía. Cuando había una tempestad, los discípulos pudieron experimentar el poder de Dios activado ahí y Jesús calmaba esa tempestad. Cuando estuvieron en el desierto sin comida, pudieron ver el poder de Dios en el momento en que Jesús le dio de comer a más de 5,000 personas. Ellos pudieron experimentar el poder de Dios cuando Jesús sanaba enfermos, cuando aún liberaba a las personas de demonios y aún cuando vieron el poder de Dios al resucitar a Lázaro de entre los muertos. Aún ellos se quedaron maravillados de cómo el poder de Dios seguía ahí activándose en algo tan sencillo como esa higuera que se había secado, cuando ya habían visto la resurrección de Lázaro. Jesús tiene que enseñar estos principios porque las cosas iban a cambiar. El Hijo de Dios en algunos días iba a ir a la cruz del Calvario y los discípulos lo iban a ver colgado entre el cielo y la tierra. Ese Mesías, su maestro, con el poder de Dios activándose en cada momento, en cada milagro que Jesús hacía, ahora lo iban a ver colgado en una cruz muy pronto. Ellos necesitaban forzosamente de estos 3 elementos: la fe, la oración y el perdón, porque Jesús ya no iba a estar con ellos. Aun cuando Israel tenía el templo, aun cuando Israel tenía los sacrificios, aun cuando Israel tenía las fiestas, los rituales, nos podemos dar cuenta que lo que no tenían era la fe en Dios. Había en ellos solamente un manto de religiosidad, era esa higuera frondosa, pero sin fruto. 2 millones de personas
clamando, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Lo cual lo hemos establecido, la iglesia no está viva porque haya mucha gente emotiva en un lugar. Una iglesia es viva cuando las personas de esa iglesia tienen vidas transformadas. Cuando hay fruto en la vida de cada persona. El fervor religioso puede ser falsificado. La clave no está en tu nivel de emocionalidad que puedas tener, sino lo que Jesús va a empezar a enseñar, que la clave de la vida cristiana está en estos tres elementos: la fe, la oración y el perdón. La respuesta de Jesús la vemos en Marcos 11:22. Regresemos a Marcos 11:22. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Este principio es de suma importancia, porque la fe debe de estar en función del objeto en donde nosotros vamos a poner nuestra confianza, y este es Dios. No se trata de tener fe en la fe, porque hay algunos que dicen, la fe mueve montañas, y algunos empiezan a sustituir la fe por algo que es la autosugestión o la metafísica. Visualízalo, piénsalo, y te vendrá a ti. No es esta clase de fe, y es lo que vamos a estudiar. ¿A qué se refiere con tener fe en Dios? Porque la fe no puede hacer absolutamente nada, no tiene poder en sí mismo. La fe debe fundamentarse en una persona, y esta persona es Dios. Esta es la razón por la cual el Señor dice tener fe en Dios. No solamente dice tener fe, porque hay muchas personas que tienen fe en muchas cosas, pero la fe bíblica es tener fe en Dios. La fe que no está en Dios es un pecado. Veamos lo que dice Romanos capítulo 14, versículos del 22 al 23. Romanos 14, 22 y 23. Y vean lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de ¿quién? Delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero esta fe tiene que ser ¿en quién? En Dios, o delante de Dios. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿qué significa en la práctica tener fe en Dios? Una pregunta válida, una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué significa? Aquí están los principios. En primer lugar, tener fe en Dios significa descansar confiadamente en su poder. Repito, descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor y en su sabiduría. Repito, tener fe en Dios significa descansar confiadamente en su poder, en su fidelidad, en su amor
y en su sabiduría. ¿Por qué en estos atributos de Dios? Porque nosotros debemos de tener una total confianza en las siguientes verdades bíblicas. Número 1, Dios es fiel en sus promesas. Repito, Dios es fiel en sus promesas. Pero además, en segundo lugar, Dios tiene el poder para cumplirlas. Mira, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas promesas no le has dado tú a una persona? La pregunta es fácil dar una promesa, ¿cierto? Piensa por un momento en tu vida. De todas las promesas que tú le has dado a una persona, ¿cuántas has cumplido? ¿Sabes una cosa? Va a haber promesas que no las vamos a poder cumplir porque no están en nuestra mano hacerlas. Sin embargo, lo que nosotros debemos de creer es que Dios no solamente es fiel en sus promesas, sino que también tiene el poder para cumplir todas sus promesas. Además, en su amor y su bondad está inclinado para hacernos el bien. A diferencia de nosotros, nuestra inclinación es hacer el mal, pero Dios es amor. Y en esa esencia de amor, la inclinación de Dios es hacernos el bien. Pero se necesita la sabiduría de Dios. Porque en la sabiduría de Dios, Él sabe perfectamente cómo cumplir sus promesas y cuándo hacerlas. Ahora entienden por qué es necesario que nosotros podamos confiar en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios y en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos permite entender que las promesas que Él nos da, las va a cumplir en su tiempo, en su momento y en la manera más adecuada que Él crea pertinente. No en la que nosotros creamos. Porque nosotros cuando vamos delante de Dios y le pedimos algo, posiblemente quieres que ya te responda inmediatamente. Pero tú no tienes la sabiduría de Dios. Tú no tienes esa sabiduría que Él tiene y que Él sabe en qué momento las puede cumplir para tu bien, aunque tú no lo entiendas. Tener fe en Dios es también creerle a su palabra y que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido en su palabra, porque las promesas están reveladas única y exclusivamente en su palabra. La fe se sustenta en la palabra ¿de quién? De Dios. Escuchen una cosa, una fe sin Biblia es una fe vacía, es una fe no bíblica. Necesitamos las promesas de Dios, porque la fe necesita necesariamente el contenido de la revelación ¿de quién? De Dios. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 10 nos dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra ¿de quién? De Dios. No por lo que tú creas, no por una autosugestión, no porque te visualices. No, eso no es fe, eso es otra cosa. Eso es metafísica. La fe está en función de las promesas que Dios nos hace en su palabra. Nuestro Dios es confiable porque Él tiene el poder y el control de cumplir todo lo que promete. Pero tenemos que creerle. Tenemos que creer que Él es fiel en cumplir sus promesas y tiene el poder para hacerlo. Y la sabiduría
para dárnoslos en el tiempo adecuado y correcto, y el amor para hacernos el bien. Si nosotros vamos al Salmo 121, el salmista conocía estas verdades del carácter de Dios. Salmo 121, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quién recibe esta promesa de parte de Dios? Amén. Pero cuando nosotros leemos la promesa de Dios, la fe en Dios consiste no solamente en creer en esto, sino creer que Él es poderoso para cumplir esta promesa en nuestra vida, y que además el amor de Dios va a permitir que los disfrutemos, y además la sabiduría de Dios nos permite tener esta promesa en el tiempo adecuado. ¿De quién? De Dios. Por otra parte, la fe en Dios está íntimamente ligada a la fe en Cristo como el Salvador de los pecadores. Porque todas las promesas que Dios nos ha dado están fundamentadas en la primer promesa que debemos de recibir, que en Cristo Jesús tenemos salvación. Porque si nosotros no creemos esa promesa, las demás no van a aplicar en nuestras vidas. Porque lo primero que tenemos que hacer es creer que nosotros hemos sido rescatados, salvados de la muerte eterna por el sacrificio de Cristo. En Hechos capítulo 4, versículos 11 y 12, vemos esta promesa. Hechos 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice la Sagrada Escritura: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuántos creen este pasaje? La salvación que Dios nos provee a nosotros se encuentra en Jesucristo, y cuando nosotros creemos en esta promesa, todas las promesas en Cristo son sí y amén, como lo dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Vean lo que dice la palabra del Señor. Aquí está el principio. Vean lo que la palabra del Señor nos dice. Porque todas, no algunas, todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios.
Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes tener las promesas de Dios que están aquí en la palabra del Señor. La única forma en que nosotros podemos tener las promesas de Dios es porque creímos en la primera promesa, que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y en Él todas las promesas son el sí y el amén. Debemos de creerlas. ¿Crees en las promesas del Señor? Vemos claramente entonces que en Cristo todas las promesas son sí y amén. Por lo tanto, tener fe en Dios es tener también fe en Cristo. Esta es la razón por la cual Juan 5:23 nos dice lo siguiente. Juan 5:23. Dice la palabra del Señor, para que todos honren al Hijo como honran ¿a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Tener fe en Dios, entonces, es tener fe en Cristo. Tener fe en Cristo es tener fe ¿en quién? En Dios. Además, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios encarnado. De manera que creer en Dios es, en primer lugar, creer en su carácter, creer en su poder, creer en su palabra, creer en sus promesas, creer en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. La respuesta de Jesús acerca de cómo se puede manifestar la fe en la vida de un creyente. Ya vimos qué es la fe en Dios. Ahora, ¿de qué manera esta fe en Dios se puede manifestar en tu vida y en mi vida? Y es aquí donde Jesús da esta respuesta en el versículo 23 de Marcos 11. Regresemos a Marcos 11:23. Dice la palabra del Señor: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué quiere decir el Señor con este pasaje bíblico? La respuesta de Jesús tiene que ver con acercándonos a Él con plena confianza de que Él es capaz de hacer lo imposible. Repito, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que nosotros nos debemos de acercar a Él con la plena confianza de que Él es capaz de hacer lo imposible. Vayamos a Lucas capítulo 1, en primer lugar, versículo 37. Dice la palabra del Señor, porque nada hay imposible ¿para quién? Para Dios. Nada hay imposible para Dios. Este texto que leímos aquí es un texto muy importante y lo podemos nosotros de alguna manera establecer así por la siguiente frase. El texto comienza diciendo, porque de cierto os digo, porque de cierto os digo.
Cuando cualquier texto de parte de Jesús viene con esta frase, porque de cierto os digo, es que es un pasaje o es una enseñanza de vital importancia. Todo lo que Jesús dijo es importante, pero hay enseñanzas de parte de Jesús que son de vital importancia, y esta frase enfatiza esa vitalidad, esa vital importancia que tiene que decir Jesús y que nosotros debemos de poner mucha atención. Debemos de poner atención cuando veamos esta frase en la palabra de Dios y escudriñar la Sagrada Escritura. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Bueno, lo primero que encontramos en el texto es que dice que cualquiera, es una frase que denota claramente que no es para un élite o un grupo especial o muy espiritual de la iglesia. Dice cualquiera. Cualquiera es cualquiera. Hay personas que se sienten muy espirituales y que incluso nosotros los vemos muy espirituales y creemos que el poder de Dios solamente puede ser activado a través de esos que son muy espirituales o que son de un cierto grupo o élite y que los ven como algo muy grande. La enseñanza de Jesús, en primer lugar, nos está diciendo, ¿saben una cosa? Cualquiera puede experimentar el poder de Dios. Cualquiera. No necesitas de la gente súper espiritual. Necesitas entender que aquí el Señor nos dice que aunque eres débil, aunque soy débil, si cumplimos el principio que viene aquí, podemos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Esta respuesta es más sorprendente que incluso el mismo hecho de que la higuera se haya secado al instante. Porque en Jesús el poder de Dios lo puede experimentar cualquiera. Es lo que está diciendo el Señor. Cualquiera. Ya que cualquiera puede experimentar ese poder de Dios por la sencilla razón de que el poder no está en nosotros, sino en Dios y en las promesas basadas en Él, en Cristo Jesús. Y este poder, dice Cristo, que está disponible para cualquiera. ¿Y cuál es la condición? Para cualquiera que cree. Para cualquiera que cree. Sin dudar. La clave está en que esta fe tiene que evidenciarse cuando no duda uno en su corazón. La clave y el principio está en no dudar del poder de Dios. Es decir, que tú creas que el Señor es todopoderoso para incluso actuar en las cosas que para nosotros son imposibles. Y que además lo que tú pidas esté acorde con lo que tú creas dentro de tu corazón. La frase que leemos aquí y que continúa diciendo el Señor es: cualquiera que dijere a este monte, quítate y échale en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto no significa que esta fe que tú tienes va a hacer que muevas montañas y que vas a ver el pico de Orizaba de un lugar a otro. No se refiere a eso. Porque hay gente que luego piensa así, ¿no? Pues mi fe es capaz de mover el pico de Orizaba, ¿no? Y ahí va, ¿no? Y está visualizando, y voy a hacer que el pico de Orizaba se mueva. Y voy a pelear con el diablo. No se refiere a eso.
Lo que debemos de entender, en primer lugar, que este es un lenguaje figurado, es un lenguaje metafórico, que se refiere a una metáfora comúnmente usada en la literatura judía sobre grandes rabinos y líderes espirituales de aquella época que decían el quitamontañas. Esto expresaba la gran habilidad de estos personajes para resolver problemas difíciles que pareciera que lograran lo imposible. Sin embargo, el Señor a través de Cristo nos dice que ahora cualquiera puede experimentar el poder de Dios. Obviamente Jesús no está desarraigando montañas literalmente. De hecho, Él se negó a hacer este tipo de milagros espectaculares, sobre todo para una generación incrédula y malvada. Esto lo vemos en Mateo 12:38. Vayamos rápidamente. Dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, vean lo que dice la palabra de Dios: la generación mala y adúltera demanda, ¿qué cosa? Señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué tienen tanto éxito estas campañas que a veces hacen de sanidades? Porque ¿qué buscan? Buscan una señal de parte de ¿quién? De Dios. No buscan al Dios de los milagros, sino buscan los milagros ¿de quién? De Dios. Lo que Jesús estaba diciendo era que si los creyentes creen sinceramente en el poder de Dios y se dan cuenta de que este poder de Dios es ilimitado y que ellos creen en ello, entonces podrían ver el poderoso o el poder maravilloso de Dios en acción. Hermano en Jesucristo, tú puedes ver el poder de Dios en acción en tu vida, pero bajo los principios bíblicos y adecuados, bajo las promesas que vienen aquí en la palabra del Señor. Cuando tú pierdes el trabajo y tú crees que Dios es poderoso para mantenerte y para proveerte, y crees en la promesa que Él te dice: no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue el pan. Si tú crees en esa promesa, si tú crees en esa fidelidad y crees en el poder de Dios para cumplirla, tú vas a ver ahí un milagro. En Juan 14, versículos del 13 al 14, el Señor Jesús dijo lo siguiente: Juan 14, 13-14 dice la palabra de Dios: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo, ¿qué dice? Yo lo haré. Aquí vemos claramente que Jesús nos dice que todo lo que pidiéramos en su nombre, pero sí quiero hacer la advertencia: este todo debe de estar limitado a otros
pasajes bíblicos que vamos a mencionar acerca de la fe y de la oración, para que no lo saquemos del contexto bíblico. La verdadera fe no tiene un conflicto interno con lo que yo digo y coincide con lo que yo creo en mi corazón. De otra manera, si nosotros dudáramos, seríamos como aquel hombre de doble ánimo que nos habla Santiago en Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vayamos a Santiago 1, del 6 al 8. Vean lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, del 6 al 8, dice la palabra de Dios, pero pida, ¿con qué? Con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna de ¿quién? Del Señor. Y vean lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De acuerdo al contexto, ¿qué es un hombre de doble ánimo? Es un hombre que puede pedirle a Dios algo imposible, pero que piensa en su corazón que no lo va a obtener o que el Señor no lo va a hacer. Y nosotros debemos de entender que Dios es un Dios que se deleita en lo imposible, en las imposibilidades. Ahora, ¿cuál es la forma en que nosotros debemos de llegar al Señor? ¿Cuál es la forma en que esa fe se va a ver manifestada y que nosotros podemos ir delante del Señor? El Señor Jesús nos lo responde en Marcos 6:24. Regresemos a Marcos 6:24. Y dice la palabra de Dios: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando. Aquí está el otro elemento. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Inmediatamente Jesús está conectando la fe en Dios con la oración. Esta frase, por tanto, es una frase de conectividad entre el pasaje anterior y el pasaje que estamos leyendo. La verdadera fe, escucha esto, te debe mover inmediatamente a tener comunión con Dios a través de la oración y solicitando tus peticiones, creyendo en que es un Dios omnipotente, pero que además es un Dios cuya sabiduría es multiforme. Es decir, que Él es poderoso para atender nuestras peticiones de la manera y en el momento más adecuado. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración es la expresión de la fe que permite comunicarnos con Dios para glorificar a Dios. Ya que cuando tú vas a Dios pidiendo lo imposible, creyendo que Dios tiene el poder de hacerlo en el tiempo adecuado y la manera adecuada, al responderte, por cuanto es imposible para nosotros, Dios se glorifica. ¿Y tú glorificas a quién? A Dios. Dios opera a través de medios y Dios escogió la oración como la expresión de fe para que su reino avance. Ahora, no debemos de olvidar el contexto, porque muchas veces han sacado este texto de su contexto, pensando que la oración, por el simple hecho de orar a Dios, nosotros ya vamos a recibir todo lo que nosotros le pidamos. Pero debemos de empezar a establecer los principios bíblicos.
El Señor no está enseñando que cada vez que veas a una higuera la maldigas y se seque. Lo pudieras pedir. Pero dice Santiago capítulo 4, versículo 2. Vayamos a Santiago. Y leamos Santiago 2 y 3. Codiciáis y no tenéis. Atáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y dice aquí, porque no pedís. Porque no oras, en pocas palabras. Y el versículo 3 dice, pedís y no recibís. Es decir, ahora ya estás orando, ahora ya estás pidiendo, ya pasaste al siguiente nivel, pero no recibes. Y ahora, ¿por qué no recibes? Porque pedís mal, para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. Nosotros debemos de recordar claramente que nosotros debemos de orar conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. La voluntad de Dios está en función de la expansión de su reino. La voluntad de Dios está en función de su propósito y de su plan redentor. Quiero hacerte una pregunta, o el Señor te quiere hacer una pregunta en esta tarde. ¿Tú anhelas la expansión del reino de Dios? ¿Es el deseo de tu corazón que más personas lleguen a los pies de Cristo para que Él sea cada vez más alabado, más glorificado y más amado? ¿O estás centrado en pedirle al Señor en tus deleites? Porque Dios ha conectado el avance de su reino con la oración y la predicación del Evangelio. Por eso es tan importante las reuniones de oración. Porque cuando la iglesia ora en conjunto, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo está en la iglesia, montañas de incredulidad y de pecado son removidos cuando la iglesia ora. Si entiendes esto, la siguiente pregunta es importante. ¿Cuál es la razón por la cual no asistes a las reuniones de oración que la iglesia convoca? Normalmente llega una persona en primer lugar. ¿Será la única persona que tiene fe en Dios? Es la única que llega. Porque la fe, la oración es la manifestación de la fe en Dios. O estaremos viendo a un Israel con hojas frondosas, pero nada de fruto. ¿Por qué no vienes a la oración? Dice el Señor. Es el Señor, no yo. Unos pocos vienen a la oración, otros poquitos más a la adoración y otros poquitos más vienen al discipulado, a alimentarse de la palabra de Dios. La pregunta es, el Señor diría, ¿tienes fe en mí? ¿Tienes fe en Dios? Esto puede hablarnos de un principio que está centrado nuestra vida en recibir en lugar de ¿qué? De dar. Esto en el mejor de los casos. El peor es que estamos centrados en nosotros mismos y estamos centrados en la autojustificación, y eso tarde o temprano nos va a llevar a otro problema más grave, la crítica y la murmuración. Hermanos en Jesucristo, tienes que analizar tu vida. Tu vida tiene que estar centrada en la fe en Dios. Tu vida tiene que estar centrada en la oración. Y ahorita vamos a estudiar que también tiene que estar centrada en el perdón. Si tu vida no está centrada en la fe en Dios, en la oración y el perdón, vas a caer como el pueblo de Israel cayó, porque Jesús lloró por la incredulidad de ellos.
no tenían fe en Dios, solo tenían una religión. No había fruto. Y hubo una consecuencia, el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice que el juicio de Dios empieza por su casa. ¿Qué te hace pensar y no creer en lo que la palabra de Dios dice? ¿Estás orando en grupo e individualmente, dice el Señor? En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, podemos ver el principio acerca de la oración que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. 1 de Juan. Cinco, 14. Dice la palabra de Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora ya está más completa el tema de la enseñanza. Que si pedimos conforme a ¿qué? A su voluntad. La oración es un medio para torcer la voluntad de Dios. En pocas palabras, no es un medio para hacerle manita de puerco al Señor. Es un medio para que nos podamos sintonizar en la voluntad de Dios. Cuando nosotros leímos en Juan 14:13 que todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho, tenemos que también denotar qué significa pedir en el nombre del Señor. Pedir en el nombre del Señor significa que cuando tú vas en oración, tú debes de ser consistente con el carácter del Señor. Tú tienes que ser consistente con la persona del Señor. Tú tienes que ser consistente con su propósito. Tú tienes que ser consistente con su plan. Y tú tienes que ser consistente con su reino. Esta es la razón por la cual debemos de conocer las Sagradas Escrituras. Porque de otra manera podemos estar como el hombre que dice Santiago. Pedimos y cuando pedimos, pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. Debemos nosotros de pedir, ¿para qué? Para que el reino de Dios se extienda, que es la voluntad del Señor. Eso es orar en el nombre del Señor. El creyente que conoce las promesas del Señor reveladas en su palabra y anhela la expansión del reino y la gloria de Dios, va a orar en sintonía con el corazón de Dios. Y entonces se va a aplicar lo que la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Es decir, tú tienes que empezar a buscar las prioridades del reino, las prioridades de la voluntad de Dios, y el Señor en su poder, Él se va a ocupar de tus necesidades. Y Él es fiel. Él es fiel, ¿para qué? Para hacerte bien. Lo que Él busca es fruto. Tú tienes que poner en sintonía, en primer lugar, la voluntad de Dios, la expansión de su reino, antes que tus propios deleites. Es importante que debamos aclarar el texto que dice en el versículo 22 que debemos tener fe en Dios y no en la oración. ¿Qué significa esto? La persona que tiene fe en la oración piensa que por el simple hecho de orar, las cosas se van a dar como Él quiere. Las personas que tienen fe en Dios creen que Él es poderoso para hacer lo imposible, pero confía también que en su sabiduría Él sabrá que es mejor. Vamos a poner un extremo y ahorita vamos a ver un ejemplo bíblico. Una mujer que tiene a lo mejor su hijo enfermo y que ora para que su hijo sane. Y no quiero ser frío, quiero irme al extremo para que de alguna manera entendamos. Y que ella piense que va a poner su fe en Dios para que ese niño sane y no sana. La pregunta es, ¿Dios reveló a esta mujer o le dio la promesa que ese niño iba a sanar? Y no queremos de alguna manera creer
que Dios no hace milagros. Por supuesto que Dios hace milagros y por supuesto que Dios sana. La pregunta es, hemos ido con Dios y le hemos dicho: Señor, conforme a tu voluntad, este niño sea sanado. ¿Es conforme a la voluntad de quién? De Dios. En el tiempo de Dios y por los medios de Dios. Posiblemente el niño no va a ser sanado de una forma milagrosa y Dios utiliza algún otro método para que ese niño sea sanado. Lo que queremos decir es que no todos van a ser sanados de una manera milagrosa, ni en el tiempo en donde nosotros queremos que sea sanado, sino en el tiempo de Dios. Esto lo entendió perfectamente bien los 3 jóvenes que encontramos en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 19. Veamos la palabra del Señor. Daniel capítulo 3, del 16 al 19. Dice la palabra del Señor: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí estos 3 jóvenes creían en el poder ¿de quién? De Dios. Pero el versículo 8 nos muestra que estos 3 jóvenes también creían en la soberanía y la sabiduría de Dios. Porque el versículo 18 dice: ¿y si no? ¿Y si el Señor no nos quiere salvar? No importa. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos jóvenes confiaban en el poder de Dios, pero también la sabiduría de Dios, aunque esto les pudiera costar, ¿qué cosa? La vida. Y eso debemos de entenderlo, porque es en la voluntad de Dios y en la soberanía de Dios. Además, Dios nunca ha prometido a su pueblo librarnos de aflicciones, de enfermedades, de los problemas. Dios no ha prometido eso, al contrario, Dios nos dice, el Señor nos dice, en este mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido, ¿qué? Al mundo. Los discípulos murieron de la manera más espantosa que nosotros podríamos encontrar, excepto Juan. Muchos hombres de Dios han dado su vida por la causa de la predicación del Evangelio. Muchos misioneros mueren. Cuando una persona quiere irse de misionera a predicar o misionero a predicar la palabra de Dios, tiene que firmar una carta diciendo que posiblemente ya no regresa. Porque hay un precio que pagar por predicar el Evangelio. La extensión del reino es lo más importante para el Señor. Y nosotros debemos de extenderlo. Por último, el otro elemento importante que encontramos y que Jesús nos dice es el perdón. 3 elementos importantes en la vida cristiana: la fe en Dios, la oración y el perdón. Ahí empaquetados en este pasaje. Leamos rápidamente Marcos 10:25, porque el tiempo ya se nos acabó. Y dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, primero conectó la fe con la oración y ahora conecta la oración con el perdón. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La verdadera fe inicia en el hecho de creer que hemos sido perdonados gratuitamente por la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Pero de la misma manera que el Señor nos ha perdonado, Él nos dice que debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Algo que vemos también en el Padre Nuestro.
Algo que el Señor Jesús le enseña a los discípulos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo que tenía que enseñarle a los discípulos porque ellos tenían que perdonar a aquellos que crucificaron a su maestro. Y además, la predicación y la extensión del reino se iba a dar en la iglesia primitiva bajo un ambiente hostil, difícil, por los líderes espirituales y por el mismo pueblo romano. Y escucha una cosa, nuestra vida cristiana también se puede desarrollar en un ambiente hostil. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han ofendido? Vivimos en un mundo de pecado, ¿qué esperamos? Más bien el Señor nos está enseñando que en este mundo de tinieblas debemos de avanzar en su reino de una sola forma, con la fe en Dios, en la oración y el perdón. Eso es lo que el Señor nos enseña en una ocasión cuando una persona va a dar su ofrenda y le dice, ¿sabes qué? Deja tu ofrenda ahí, y si te acuerdas en ese momento en que tienes algo con tu hermano, antes de que vengas a mí me la presentes, ve con tu hermano y ponte a acuerdas con él, y después regresas y ahora sí, vienes conmigo y me presentas tu ofrenda. Veamos este texto en Mateo 5, 23 al 26. Dice la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De hecho, guardar rencor en nuestro corazón contra otra persona hará que nuestras oraciones no sean contestadas como esperamos. Es lo que el Señor nos está mostrando. En pocas palabras, no tienes que tener a ninguna persona atravesada en tu corazón. Tienes que hacer todo lo posible para reconciliarte y tener paz hacia con todos los hombres. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tienes que sacudirte eso, porque eso manifestará que tú tienes una fe en Dios y que además tú tienes una certeza de que nuestra salvación está fundamentada en un perdón, el perdón de nuestros pecados, por medio de Jesucristo. Y eso es importante que nosotros debemos de entender. La oración establecerá esa relación final en cada uno de nosotros. La oración establecerá una comunión más fluida cuando nosotros tenemos fe en Dios, creemos en su poder, pero además estamos bien con todos los hombres. No hay nada en nuestro corazón. Por último, en Efesios capítulo 4, 32, nos vuelve a recordar el apóstol Pablo este principio. Y con esto terminamos. Efesios 4, 32. Antes ser benignos unos ¿con qué? Con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nuestra salvación no está en función de nuestro perdón, sino en el perdón de Cristo hacia nosotros. Pero el hecho de que nosotros perdonemos da evidencia de un fruto de fe en Dios y de que hemos sido nosotros llamados a ser hijos del Altísimo. Hermano en Jesucristo, este pasaje es rico, es riquísimo,
en revelación, porque nos muestra los tres elementos esenciales, indispensables, que tú y yo necesitamos en la vida cristiana: la fe en Dios, la oración y el perdón empaquetados. Te damos gracias, Señor, Padre eterno, por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande en misericordia y en poder. Hoy reconocemos tu poder, Señor. Hoy creemos en tu poder, en tu fidelidad, en tu amor y en tu sabiduría, Señor. Y estamos delante de ti, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú te puedes manifestar de una manera poderosa a cualquiera que crea en ti, en el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, que la extensión de tu reino, la predicación del Evangelio, son de suma importancia para ti, Señor. Señor, ayúdanos a avivar el fuego que hay en nosotros. Señor, no queremos ser como Israel, con un manto de religiosidad, con hojas verdes como esa higuera. Queremos estar vivos. Queremos experimentar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el poder más grande en la cual tú te has manifestado, Señor. Queremos ser una iglesia viva y no una iglesia muerta, Señor. Una iglesia que ora, una iglesia que te cree y una iglesia que perdona. Señor, ayúdanos, porque necesitamos urgentemente de ti, de tu poder, de tu bondad y de tu sabiduría. Si en esta tarde tú quieres entregarle tu vida a Cristo, si tú quieres experimentar, porque cualquiera puede experimentar el poder de Dios en su vida. Si tú quieres experimentar una resurrección en tu vida, una regeneración espiritual en tu vida, lo único que tienes que hacer es, en primer lugar, confesar tus pecados delante del Señor y dile estas palabras: Padre, hoy vengo delante de ti. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Hoy recibo tu perdón en el nombre de Jesús, porque creo que en la sangre de Cristo tú me lavas y me limpias de todos mis pecados. Y creo que en tu poder tú resucitaste a Jesucristo de entre los muertos y que tienes el poder de hacerme una nueva criatura, Señor. Yo lo creo hoy. Hoy lo creo y hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque creo en tu poder, en tu bondad, en tu fidelidad y en tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor?